En un mundo tan lleno de mentiras, la única verdad es la palabra de Dios, la Biblia. Y hoy te diré por qué creo en ella. A partir de que Dios alcanzó mi vida hace 4 años y que me ha ido enseñando poco a poco, porque todo es un proceso, hoy entiendo que es necesario conocer de Dios para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, para poder saber qué es verdad y qué es mentira. Satanás ha llenado las mentes humanas de tantas falsedades que el ser humano se conforma con lo que ve o con lo que sabe. Y, y no saben que hay mucho más allá, pero mucho más allá que lo que podemos ver y lo que podemos saber con el motivo que sea. Lo único que Dios quiere es que le conozcas, y a partir de que lo conocemos podremos darnos cuenta de que Dios ama al ser humano, y sin embargo el ser humano lo culpa de todo lo que está pasando en este mundo. Y a menos que conozcas la Biblia te darás cuenta quién es el culpable, y el culpable es Satanás. Pero si tú no vas a la Biblia a leerla y a pedirle a Dios que te dé sabiduría para que la entiendas, no lo vas a entender jamás, y por ende te perderás. Hoy conozco de la palabra de Dios y es por eso que creo en ella. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos, Nuevo y Viejo Testamento, no nada más el Nuevo. Muchas personas solamente dicen que a partir de Jesucristo para acá, que los demás ya fue y que eso no sirve. Aquí está diciendo, y ahorita vamos a leer un versículo donde confirma esto, que el Nuevo y el Viejo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu de Dios. Cuando dice santos hombres se refiere a santos, en hebreo significa apartados, o sea que dice hombres apartados para que pudieran escribir la Biblia. Dios conoce el corazón del ser humano, y a pesar de que el ser humano haya llevado, en este caso las personas que escribieron la Biblia, aunque hayan llevado una vida desordenada, Dios sabía que eran dignos de que su Espíritu Santo obrara en ellos para transformarlos, porque Dios transforma hasta el más pecador. Si nosotros nos disponemos a que Dios nos transforme, así lo hará. Por eso es que estas personas eran dignas de que el Espíritu Santo pudiera obrar en ellos, y fue que inspiró su palabra, o sea, la Biblia. Leamos 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, Nuevo y Viejo Testamento, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere perfeccionarnos para que actuemos de manera correcta. Aquí dice, para instruir en justicia. ¿Cuántas injusticias hay en este mundo? Y estamos viéndolo. ¿Cuántas cosas malas están pasando? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios sería otra cosa. Este mundo caminaría diferente y tuviéramos una vida muy feliz y muy diferente a la que hoy tenemos. Una vida de enfermedad, de soledad, de tristeza, de muerte, de dolor. Todo eso lo provoca Satanás. Pero si tú no lees la Biblia no te vas a enterar jamás, y por ende te perderás. Dice que nos quiere preparar para toda buena obra, para amarle a Él primeramente, porque Él nos creó, y enseñarnos a amar a los seres humanos, a los demás, que nos procuremos unos a otros para hacernos el bien. Dice, por medio de esta palabra, o sea, de las Escrituras, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Vamos a leer Juan 5:39. Donde nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesucristo está diciendo que si nosotros vamos a la Biblia, sabremos quién es Él, y podremos conocer quién es el verdadero Dios de este mundo. En este momento es Satanás todavía, aunque Dios con su muerte en la cruz, Jesucristo con su muerte en la cruz ya lo venció, y pronto este mundo también le pertenecerá a Jesucristo. Solamente es cuestión de tiempo. Pero dice aquí que las Escrituras dan testimonio de Él, y si nosotros vamos y leemos acerca de Él, de quién es Él desde el principio, desde del Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, donde termina la Biblia, siempre es Cristo quien está presente.
Dice que si le conocemos, eso nos llevará a la vida eterna. Seguiremos leyendo. Dice, las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. ¿Qué quiere decir infalible? Que no falla, que es verdad, que es fiel, que no debes de dudar de ella. Hoy yo no dudo de la palabra de Dios, nunca en mi vida la había abierto, pero hoy que la conozco, hoy yo sé que todo lo que está escrito aquí es absolutamente verdad y que eso me ayudará a mantenerme fiel a Dios y yo me mantengo conectada con Él a cada segundo de mi vida, por medio de su Espíritu Santo. Recordemos que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. Vamos a leer Juan 17:17. Bueno, ese versículo yo me la sé, donde dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es tu palabra? La Biblia. Es verdad. Dice que la Biblia nos santifica. Si nosotros leemos la Biblia diariamente, nos mantenemos conectados con Dios por medio del conocimiento de su palabra, nos irá santificando, apartando para una vida eterna. Vamos a leer 2 Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí quiere decir Dios que si nosotros vamos a la palabra de Dios, dice que nos asegura, nos confirma que su palabra, dice que es palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos, o sea, que vayamos a ella, que estemos atentos a la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mientras que el ser humano no conoce la palabra de Dios, vive en tinieblas. Por eso aquí dice que la Biblia es una antorcha para caminar seguros en un lugar oscuro, en las tinieblas. Cuando no conocemos a Dios, a quien servimos es a Satanás, porque no conocemos a Dios. No estoy diciendo que lo hacemos intencionalmente, sino precisamente porque no le conocemos a Dios es que estamos sirviendo a Satanás. Pero cuando llega el conocimiento de Dios a nosotros, es cuando entonces Dios nos ilumina y nos hace ver que nosotros somos sus hijos. Por eso es importante conocer la Biblia. También nos dice que hasta que salga, dice, hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo esclarece? Cuando tienes el conocimiento de Dios. Dice, y el lucero de la mañana, o sea, Jesucristo, salga en vuestro corazón. O sea, cuando ya tenemos el conocimiento de Dios, cuando esclarece nuestra mente de las tinieblas, cuando se van las tinieblas, es entonces cuando Jesucristo llega y ocupa el lugar que Satanás ocupó mientras que no conocíamos de Dios. Por eso es importante conocer la Biblia. Por eso hoy yo no puedo estar sin la presencia de Dios. Desde que amanece hasta que anochece, yo estoy en contacto con Él, y no lo digo para vanagloriarme, ni lo digo por hacer sentir mal a alguien. No lo digo con ese propósito, lo digo porque hoy conozco la verdad, porque hoy conozco quién es Dios y porque hoy conozco lo que Dios quiere para mí. Lo único que quiere Dios para mí y para todo aquel que le permita conocerle es llenarlo de bendiciones, darle la paz que el mundo no da, darle el gozo de vivir a pesar de los problemas, darle su Espíritu Santo para que logre la vida eterna, y eso es lo que yo quiero. Entonces es por eso que hoy yo creo en la palabra de Dios. Seguiremos leyendo Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que hasta que no tengamos el conocimiento del Hijo de Dios y la fe, es que podremos ser perfectos ante los ojos de Dios. ¿Cómo podremos conocer al Hijo de Dios, o sea, Jesús? Yendo a la Biblia. Y hasta que no tengamos el pleno conocimiento y la fe de Jesucristo, podremos ser dignos de poder de estar en su presencia y llegar a la vida eterna. Así que es muy importante la palabra de Dios. Esa es una creencia que me llena el corazón de gozo, porque si Dios nos ha dejado por escrito las cosas que paso a paso debemos de conocer para lograr la vida eterna, ¿por qué no ir a eso? Espero que Dios llegue a tu corazón y que de hecho Dios toca el corazón de todo ser humano. Dios está siempre invitándote a
a que le permitas conocerle. Pero el ser humano es el que se niega a conocerle. Se los digo porque yo corrí toda mi vida. Yo siempre, de alguna manera, sabía que Dios me llamaba, pero ignoramos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque preferimos este mundo, porque creemos que la felicidad está aquí, porque creemos que cuando vamos a una fiesta, cuando estrenamos, o cuando tenemos algo nuevo, o cuando, no sé, cualquier cosa de este mundo, a eso le llamamos felicidad, y eso es falso. La felicidad se encuentra en la presencia de Dios. Por eso debemos de conocer la Biblia. Cuando conozcamos el contenido de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, es entonces cuando conoceremos a Jesucristo, y por ende caminaremos con Él paso a paso hasta la vida eterna. Por eso te invito a que leas la Biblia. Las Escrituras son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Dios ha estado con el ser humano desde el principio, y lo puedes leer desde Génesis hasta el Apocalipsis. Jesucristo estuvo ahí siempre. Siempre estuvo ahí Dios. Como ya les digo, el hombre por naturaleza, porque vivimos en un mundo lleno de pecado, huye de Dios. Pero Dios quiere alcanzarte, déjate alcanzar. Vamos a leer Deuteronomio, primero vamos a leer Romanos 8:14, que ese versículo también ya me lo sé de memoria. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Cuando tú dejas guiar por Dios, por su Espíritu, es que podrás, dice aquí, tener la experiencia, poder evaluar entre lo bueno y lo malo, lo que te da el derecho o el pase a la vida eterna. También dice Deuteronomio 7:9. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primeramente, Jehová Dios es Dios. No hay otro. Hay un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. No hay más. Dice también Dios fiel. Es un Dios que si te promete algo lo cumple. Pero si estamos haciendo la voluntad de Él, si nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad, Dios no puede obrar en nosotros y tampoco puede ser fiel con las promesas que están escritas en la Biblia. Que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa es la condición para que Dios te pueda bendecir y que te pueda dar vida eterna. Dice que si guardas el pacto de obedecer su palabra, los 10 mandamientos, bueno, la Biblia también es la ley de Dios, es su palabra. Pero cuando habla aquí de sus mandamientos, está hablando de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20 del 1 al 17. Y dice que Él guarda el pacto solo quien le ama y le obedece guardando los 10 mandamientos. Entonces te invito a que tú también creas en la Biblia. Muchas personas dicen que la Biblia fue escrita por hombres comunes. Y de cierta manera tienen razón, eran hombres comunes, pero hombres que fueron dirigidos por el Espíritu de Dios. Mientras que tú no conozcas la Biblia, no sabrás ni me entenderás lo que quiero decir. Entonces, otra cosa muy importante, las personas que escribieron la Biblia no se conocieron entre sí. Hay personas, algunas sí, eran contemporáneos, pero muchas de las personas que escribieron la Biblia vivieron en siglos de diferencia, 1 siglo, 2 siglos, 4 siglos, 6 siglos, no sé cuántos siglos, pero vivieron siglos de diferencia uno del otro, así que no pudieron ponerse de acuerdo. Y la Biblia, desde el primer versículo hasta el último de Apocalipsis, concuerda. Todo está de un engranaje perfecto, no hay nada fuera de lugar. La palabra de Dios es verdadera, es digna de confianza. Y es por eso que te invito a que tú también la conozcas. Hoy que yo la conozco, hoy yo me deleito de la presencia de Dios leyendo su palabra. Cuando yo oro con todo mi corazón, porque no es orar por orar, sino orar desde el fondo de tu alma para que Dios te escuche, humillándote ante Él, reconociendo que Él es el único Dios y que tú respiras, que respiramos por su gracia y que lo que tenemos es gracias a Él. Cuando reconocemos eso
y oramos y le agradecemos y le pedimos que nos ilumine, es cuando Dios te da su espíritu y te bendice. Entonces, al orar nosotros hablamos con Él, y cuando leemos la Biblia Él nos contesta. Cuando tú lleves una comunicación con Dios diariamente leyendo la Biblia, te darás cuenta cómo Dios obra de manera hermosa. A mí me han pasado en estos días, y alguna vez se los voy a platicar, me han pasado cosas que son pequeños milagros, pero que en el momento que yo se lo pido, Dios me responde al minuto, a los segundos, y me quedo sorprendida y me sonrío con Él. No sé, por ejemplo, le digo algo, le pido algo, y pasa al minuto, pasa a los segundos, y me sonrío con Él porque sé que me contestó. ¿Y cómo sé eso? Porque después vuelvo a pedirle algo pequeño, y me lo vuelve a responder, y me quedo sorprendida, y me sonrío con Él, y le digo, gracias Señor, porque me escuchas, porque sé que me estás escuchando. Es bien bonito conocer a Dios, es bien bonito leer su palabra, es bien bonito conocer que Él lo único que quiere es mantenerse en contacto contigo para bendecirte. ¿Sabes? Algo muy importante. Las personas creen que Dios es algo como una leyenda, o simplemente alguien que está en el cielo y se acabó. Dios es real. Dios te escucha. Dios te responde. Si tú crees en Él, Él se manifestará a ti. Hoy que le conozco, y hoy que sé quién es, y hoy que sé que me escucha, porque me ha respondido una y otra vez. En muchas ocasiones Dios me ha respondido lo que le he pedido. Y cada vez que Él me responde, me hace saber que Él está ahí para mí. Y Él puede estar ahí para ti si tú lo deseas. Cuando el ser humano quiere obedecer a Dios, Dios se manifiesta de tal manera que te deja maravillado. Una persona que conoce a Dios no puede caminar hacia atrás, no puede regresar al mundo, porque entonces puede comparar lo que Dios te está dando y lo que Satanás te daba cuando tú no conocías a Dios. Entonces te invito a que conozcas a Dios por medio de su palabra. Ve a la Biblia, búscale en oración, humíllate para que Él te envíe su espíritu y que te haga saber la verdad. Y a consecuencia de eso dejarás de hacer tu voluntad y harás la de Dios. Y es ahí cuando caminarás rumbo a la vida eterna. Espero que esto te sirva, no sé, porque esto que he hecho lo he hecho con el propósito de que te des cuenta que Dios está ahí, y que Dios quiere bendecirte y a tu familia, y Dios quiere darte vida eterna. Muchas personas dicen, porque lo he escuchado, yo quiero otra vida, si mira la vida que vivimos. Pero esta vida no la quería Dios para nosotros. Dios quiere una vida perfecta, pero Satanás es quien ha hecho esta vida desgraciada para el ser humano, y Dios quiere sacarte de esa vida desgraciada para que tengas una vida diferente. Y a menos que le conozcas, podrás disfrutar de esa vida que Dios quiere para ti. Así que te invito a que leas la Biblia, te invito a que conozcas quién es Dios, y a que conozcas quién es el detestable, asqueroso, horrible ser de Satanás que tiene al mundo como lo tiene. Pero solo es cuestión de tiempo para que sea destruido. Y esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, que pronto, muy pronto será destruido, y entonces este mundo será renovado para vivir eternamente en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Creador. Y entonces será una vida como ni siquiera nos lo imaginamos, pero yo quiero estar ahí, y te invito a que tú también quieras estar ahí. Dios te ama y Dios quiere darte esa vida. Que Dios te bendiga.